Evaluación. Ahondar en la evaluación de los aprendizajes es considerar las emociones que despiertan el evaluador y en los evaluados, interpretar los contenidos y los modos de enseñar y aprender, los valores que se ponen en juego, los criterios de inclusión y exclusión, las creencias de los docentes acerca de las capacidades de aprender de sus alumnos. Rebeca Anijovic, profesora formadora de formadores por la Universidad de Buenos Aires. Buen día, yo soy el maestro Roberto Jaimes Villa, asesor técnico pedagógico en Jalisco, especialidad en lenguaje oral y escrito y también la especialidad en pensamiento matemático. Estaremos trabajando en esta serie de videos que servirán para contribuir a las personas quienes participamos ya sea en la evaluación para la promoción vertical u horizontal o para ingreso al servicio profesional. Lo llamaremos Estudiemos Juntos. El día de hoy vamos a trabajar la temática llamada evaluación y vamos a reconocer cómo la palabra evaluación la encontramos en diversas teorías, todas ellas que deben ser conocidas, dominadas y aplicadas por el docente. Y entonces, cuando el docente manifieste este conocimiento de la teoría, ahora sí vamos a la aplicación en el aula. Y bueno, estudiemos juntos. El mundo de la evaluación está disperso en diferentes teorías que contribuyen a que el maestro asuma su perfil profesional. Vamos entonces a revisar el papel de la palabra evaluación dentro de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la Constitución Política encontramos el mundo de la evaluación propiamente dentro del de la educación, en nuestro artículo 3 constitucional. Encontramos entonces en el párrafo 4 que dice: la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de la paz y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Párrafo 5. El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Literalmente no encontramos en el artículo 3 constitucional la palabra evaluación. Sin embargo, para la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje, será necesario revisar esa palabra evaluación ligada a la palabra proceso. La evaluación entonces será entendida como el proceso para recabar evidencias y establecer juicios. Juicios tanto para la enseñanza como el aprendizaje. Y reconoceremos entonces que el interés superior estará en niñas, niños y adolescentes. Y al otorgar ese interés superior, tendremos nosotros que asegurarnos que su proceso de enseñanza y aprendizaje realmente logre el fin último, que será que el alumno aprenda. Ligado al artículo 3 constitucional se deriva la Ley General de Educación y dentro de ella encontramos en el capítulo 4 de la orientación integral, en el artículo 2, que está literalmente ligado al párrafo 5, dice: el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Para tal efecto garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional. Principio constitucional porque es el párrafo 5 del artículo 3 constitucional. El artículo 21 manifiesta que la evaluación de los educandos será integral y comprenderá la valoración de los conocimientos, las habilidades, las destrezas y en general
el logro de los propósitos establecidos en los planes y programas de estudio. El artículo 29 dice: en los planes de estudio se establecerán los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación para verificar que el educando cumple los propósitos de cada nivel educativo. Esta Ley General de Educación pone de manifiesto la importancia de que existan los planes y programas de estudio, mismos que retomaremos para ver en dónde de este mundo llamado mundo evaluativo encontramos aquel aspecto que contribuye al logro del artículo 3 constitucional y de la Ley General de Educación en su artículo 29. Artículo 72. Los educandos son los sujetos más valiosos de la educación. Al nosotros estar enterados que en el párrafo quinto del artículo 3 encontramos el interés superior de niñas, niños y adolescentes, la Ley General de Educación en su artículo 72 dice que son los sujetos más valiosos de la educación. A raíz de eso, el maestro debe estar preocupado por satisfacer esa necesidad de enseñanza y de aprendizaje de los alumnos. En el capítulo 2 de la participación de madres y padres de familia o tutores, encontramos en el artículo 128, son derechos de quienes ejercen la patria potestad tutela conocer los criterios y resultados de las evaluaciones de la escuela a la que asistan sus hijas, hijos o pupilos. En este caso, los maestros entregamos las evaluaciones a los padres de familia, pero no solamente informamos sobre el desempeño académico, sino también informamos sobre la conducta que su hijo asume dentro del aula de clases. Para que el maestro contribuya al logro del artículo 3 constitucional y de los diversos artículos que hablamos anteriormente de la Ley General de Educación, habrá que cumplir necesariamente los perfiles profesionales, criterios e indicadores para docentes, técnico-docentes y personal con funciones de dirección y de supervisión. En este caso solo hablaremos de aquellos que son perfiles para docentes. Y estos vienen en el marco para la excelencia de la enseñanza y la gestión en la educación básica. El maestro debe de cumplir con este perfil profesional. Para eso primero diferenciaremos cuál es el dominio, cuál es el criterio y cuáles son los indicadores. En este caso, el mundo evaluativo hace referencia al dominio número 3. Una maestra o un maestro que genera ambientes favorables para el aprendizaje y la participación de todas las niñas, los niños y los adolescentes, propios de la educación básica. Es lo que estamos hablando. Entonces, el dominio 3 es el que aterriza en el mundo evaluativo. Desprendido del dominio 3, encontramos el criterio 3.4. Evalúa de manera permanente el desempeño de los alumnos a través de diversas estrategias para valorar los aprendizajes y su intervención docente. El maestro debe contar con un amplio bagaje de estrategias e instrumentos para evaluar el aprendizaje esperado que ha sido destinado para aplicar en el aula. Esto directamente en la planeación que ha realizado para la enseñanza. Y dentro de este criterio, cuando el maestro ya tiene todas las técnicas e instrumentos de evaluación, habrá que conocer los indicadores. Realiza un diagnóstico acerca de los saberes. Los diagnósticos los realizamos al inicio del ciclo escolar, al inicio del bloque, al inicio del tema, al inicio de la clase, todos con la finalidad de conocer acerca de los saberes e ideas y habilidades con que cuentan los alumnos. Utiliza estrategias de evaluación diversificadas, permanentes, flexibles y coherentes. Esas estrategias vienen muy puntualizadas en las herramientas para la evaluación que más adelante veremos. Dialoga con sus alumnos de manera oportuna sobre sus avances. Hace cómplices a los alumnos del proceso de aprendizaje que ellos tendrán que asumir. Analiza la información relativa al logro de los aprendizajes de sus alumnos. El maestro revisa cuál ha sido el desarrollo de la enseñanza que ha dado, que le permite reflexionar. Esto para tomar decisiones pertinentes en el momento oportuno. Y encontramos, derivado del artículo 3 constitucional de la Ley General de Educación, los planes y programas de estudio.
Y para comenzar con esta temática del mundo evaluativo, encontramos principios pedagógicos que sustentan el plan de estudios. Y dentro de esos principios pedagógicos se encuentra el 7, evaluar para aprender. El docente es el encargado de la evaluación de los aprendizajes de los alumnos y quien realiza el seguimiento, crea oportunidades de aprendizaje y hace modificaciones en su práctica para que estos logren los aprendizajes establecidos en el plan y programas de estudios y también establecidos en la Ley General de Educación. La evaluación de los aprendizajes es el proceso que permite obtener evidencias, elaborar juicios, brindar retroalimentación sobre los logros de aprendizaje de los alumnos a lo largo de su formación. Por tanto, es parte constitutiva de la enseñanza y del aprendizaje. Evaluar para aprender, principio 7 de los principios pedagógicos. Derivado de este principio pedagógico, encontramos la teoría llamada herramientas para la evaluación formativa, que consta de 5 documentos que abonan y puntualizan la información que el docente debe dominar para adentrarse en este mundo llamado evaluativo. Y son el enfoque formativo de la evaluación durante el ciclo escolar, los elementos del currículo en el contexto del enfoque formativo de la evaluación, las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo, la comunicación de los logros de aprendizaje de los alumnos desde el enfoque formativo. Para conocer todas estas herramientas, será muy necesario revisar cada una de ellas a profundidad. De esta forma nos aseguramos de cumplir con ese perfil exigido al docente para aplicación en el aula. En este caso solamente trabajaremos el 4, las herramientas y los instrumentos. Algunos instrumentos que deberán usarse para la obtención de evidencias son los enlistados. Estos instrumentos vienen en el documento 4, que fue el que yo decidí trabajar para esta temática. Sin embargo, es muy necesario que los maestros revisen cada uno de ellos. Vamos a trabajar, no profundamente, pero sí conocer algunos aspectos de las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Algunos instrumentos son rúbrica o matriz de verificación, lista de cotejo o control, registro anecdótico o anecdotario, observación directa, producciones escritas y gráficas, proyectos colectivos de búsqueda de información, identificación de problemáticas y formulación de alternativas de solución, esquemas y mapas conceptuales, registros y cuadros de actitudes observadas en los estudiantes en actividades colectivas, portafolios y carpetas de los trabajos, pruebas escritas u orales. Todos ellos vienen enlistados en este documento llamado Estrategias e Instrumentos. Sin embargo, será necesario que el maestro pueda clasificar cada uno de ellos en cuáles son estrategias para la recogida de datos y cuáles son instrumentos de evaluación. Habrá que hacer a partir de esa clasificación el reconocimiento de cuál es el instrumento específico para aquel aprendizaje esperado que el maestro vaya a aplicar en la clase. En este mundo llamado evaluativo, hoy seleccioné este ejemplo. El primero, rúbrica, que es un instrumento de evaluación con base en una serie de indicadores que permiten ubicar el grado de desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes o valores en una escala determinada. Y viene en esa imagen el aprendizaje esperado y la clasificación a partir del logro del alumno, excelente, satisfactorio, en proceso, y las sugerencias que el docente debe manifestar para mejorar el desempeño, ya sea del alumno o ya sea de la enseñanza. A través del desarrollo de esta sesión, estuvimos trabajando el artículo 3º constitucional en su párrafo 4 y 5. Trabajamos la Ley de Educación en su artículo 21. Trabajamos los planes y programas, las herramientas para la evaluación. Y trabajamos evaluar para aprender, principio pedagógico 7, que viene la labor del maestro para evaluar y cómo deben tomarse decisiones suficientes en esta evaluación llamada formativa. Y algunos teóricos que abonan a este mundo evaluativo es María Antonia Casanova.
En los planes y programas manifiestan muchos teóricos que fueron seleccionados para elaborar el plan y programa. En este caso yo solo retomé a María Antonia Casanova. Sin embargo, será necesario que a raíz de que salga la bibliografía, pues revisemos cuáles son otros que se sugieren para continuar con este proceso de estudio. Por eso se llama Estudiemos Juntos. En el momento en que sea necesario retomar las temáticas, abonaremos y puntualizaremos sobre lo que vaya siendo más nutritivo para poder asimilar de toda la teoría que sea necesaria conocer. Entonces María Antonia Casanova nos habla de la evaluación educativa. En su libro nos presenta los ámbitos en los que en la actualidad se aplica la evaluación y después se centra especialmente en la presentación de un modelo evaluativo válido para los procesos de enseñanza y de aprendizaje, que permita no solo lo acumulado, memorizado conceptualmente por el alumno, sino también su formación como persona, actitudes, asunción de normas, procedimientos de estudio y trabajo. Además, favorece una evaluación que tenga una funcionalidad formativa, que vaya más allá de comprobar y que busque más bien perfeccionar tanto los procesos como los resultados, tanto las técnicas de aprendizaje de los alumnos como las estrategias de enseñanza de los profesores. Considera la diversidad que existe entre las personas de la sociedad, diferencias que deben respetarse en el proceso de educar y evaluar. Esta teórica, María Antonia Casanova, nos habla entonces de este mundo de la evaluación educativa y abona directamente a la teoría que viene explícita en los planes y programas y en los instrumentos y herramientas para la evaluación, que será necesario profundizar para conocer todas las técnicas para la recogida de datos y todos los instrumentos para evaluación, que al dominarlos con la práctica vamos a ir diferenciándolos y aplicándolos a los aprendizajes esperados que decidamos trabajar en las fechas que se desarrollan dentro de nuestro ciclo escolar. Y para aterrizar en el aula, después de este mundo tan amplio que venimos aterrizando, empezamos con el artículo 3 constitucional y llegamos a nuestra aula. Uno de los ejemplos que nosotros utilizamos para el trabajo en el aula son las pruebas escritas. Y las características que las pruebas escritas deben mostrar son objetividad, entendida como la no intervención del juicio personal. El maestro debe revisar exactamente qué es lo que el alumno manifiesta de aprendizaje, no establecer juicios personales. Validez, que conduzca al logro del propósito de la evaluación, es decir, cada pregunta mida lo que debe evaluar. Confiabilidad, grado de exactitud con que cada pregunta mide el aspecto que se desea evaluar. Claridad, instrucciones, preguntas y respuestas claras y concisas. Habrá que ser claros en este aspecto. Habrá que el maestro redactar las instrucciones precisas, que el alumno pueda comprenderlas y que efectivamente brinden los resultados que se persiguen. Asignación de un valor a cada pregunta o reactivo. La calificación se obtiene a partir de la suma de los valores de las soluciones correctas. Y esta es la forma en que la palabra evaluación aterriza dentro del aula, después de todo el mundo de teoría que venimos revisando, que si bien no estamos profundizando, pero nos estamos dando una noción de cómo es tan amplio el mundo evaluativo. Habrá necesariamente que entrar a cada una de esas temáticas ya tratadas con anterioridad y revisarlas a profundidad. Sin embargo, esta síntesis que se elaboró nos pone de manifiesto una forma de acercarnos al mundo evaluativo para aquellos que no hemos tenido el tiempo con suficiencia de revisar todos estos documentos y todos los teóricos que abonan al mundo de la evaluación.